buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro Ateneo, al Ateneo de Granada, que es nuestro, pero no es nuestro, porque está abierto a toda la ciudadanía. Así que si alguien está en vuestra casa, tenedlo en cuenta y aquí podéis venir cada vez que queráis, como si queréis hacerse, digo socias porque estáis, todos son damas, o mujeres. Bueno, no está llegado Manolo de esta cosa. Que nosotros tenemos muy buena acogida para las personas que quieren hacerse socios del Ateneo. Bueno, esta tarde vamos a hacer una de nuestras habituales, dentro del ciclo, lecturas del Ateneo, que son ni más ni menos que la presentación de algunos de los libros que, bueno, pues la gente que nos solicita en algún momento determinado, pues bueno, quiere presentar libros en el Ateneo, pues nosotros le abrimos las puertas también. Por eso digo, tenemos ese espíritu de apertura y de acogimiento hacia todas las personas que en cierta manera, bueno, presentan un buen proyecto de libro para presentarlo. A veces necesitamos días, pero los días del año son los que, y los días de la semana son los que hay. Y esta tarde, bueno, pues vamos a centrarnos en este libro que ya me había escuchado yo por ahí. Bueno, pues ya estuvimos en la presentación y sabíamos de qué iba y ya se ha hablado del libro, pero es que esta tarde a lo mejor hacemos una presentación un poco distinta, para que las personas que ya han asistido a la presentación que se hizo, ¿dónde fue? ¿En el Hospital Real? En el Hospital Real, sí. Bueno, pues ahora vean que las cosas son diferentes y yo la voy a enfocar de manera distinta, ¿no? En aquella no estuve yo, no lo puedo saber. Bueno, pero yo lo haré de esa manera. Ni se grabó. Ni se grabó y esto se va a grabar, así que esto va a quedar en instancia para la posteridad, así acordarse. Bueno, en la mesa me acompaña, perdona que no recuerdo los nombres, Enrique, el alcalde de Torre del Campo. Torredón. Perdón, de Torredón. Muy bien, muy bien. Okay. Pues, había un momento antes donde me he confundido porque pensaba, digo, Blasco Pedro. Pero no, es que hay más torres allí, hay muchas torres, es una zona fronteriza también, y es una zona de muchas torres. Sí, bueno, Blasco Pedro sí lo conocí yo en su momento, porque ya he comentado un poco en mi trayectoria profesional aquí por ahí, y lo conocí en su momento. Pero, bueno, el alcalde, que bueno, nos acompaña aquí, tenía el interés de venir a esta presentación y, lógicamente, pues, como lo hemos dicho, acogemos. Mira, perdóname que no. José Madero, que es el editor de este magnífico libro que bueno, que ya quien lo conozca pues habrá observado que lo es y los que no, pues bueno, ahí tenéis algunos ejemplares para poder escribir. Que también nos acompañará, a ellos le daremos también la palabra. Y bueno, y el autor, Salvador Hernández Armentero, que son Armentero, un apellido también muy propio de aquella zona. Sí. Juan Gay Armentero. Es que te iba a hablar de él. Juan Gay Armentero, que fue profesor mío también, como Manolo. Era de dónde era. Yo creo que era de Cañuela, puede ser que fuera de Cañuela. De la zona. De la zona, ¿verdad? Sí, muy bien. Bien, bueno, pues nada, ellos están aquí y lo que vamos a hacer es que yo voy, antes de eso, pues les voy a dar la palabra al alcalde y al editor para que ellos, pues, que nos acompañen en la mesa, nos digan algo al respecto. En el orden que... No, sí, diferente como... El alcalde, que es más importante, que es más importante. Bueno, pero a veces los más importantes se dejan para el final. Ya, por eso digo, el alcalde después... Bueno, entonces, ¿quién va a hablar ahora? ¿El editor? Voy a ser muy breve. Pues Pero voy a ser muy breve. Yo, los editores tenemos que decir poco en las presentaciones porque realmente lo decimos cuando apostamos por un libro, ¿no? Lo que sí quería contar un poco, me hablaba con el autor y me decía, oye, cuenta un poco qué es tu editorial y qué es lo que haces. Yo tengo una editorial que es un capricho, o sea, no la tengo como negocio. La editorial Madara Editoras se llama así porque son las iniciales de mis dos hijas y por eso le he puesto Madara Editoras. Es un capricho porque mi oficio realmente es de impresor.
Yo tengo una empresa que se llama Gráfica La Paz, que cumplimos ahora 128 años de historia y nos dedicamos a editar libros como primera actividad. Y editamos más de 3 millones de libros al año. Tenemos un colaborador muy directo que en los libros que son más de 1000 ejemplares, ese colaborador directo de Granada, y me gusta contarlo cuando vengo aquí, son los hermanos Olmedo, que están ahí en Armilla, y son los mejores encuadernadores con diferencia que hay en Andalucía. Y tenemos un problema porque se van a jubilar en año y medio y no hay nadie que esté a la altura. O sea, voy a tener que montar mi propia encuadernación porque si no, no voy a poder terminar los libros porque los hermanos Olmedo no tienen una generación, pero son grandes encuadernadores a nivel de España y lo hacen muy bien. Y bueno, me gusta contar eso, sobre todo cuando estoy en su tierra, ¿no? Yo la editorial la utilizo para publicar esos libros que me parecen que son muy interesantes, que no tienen cabida en las grandes editoriales y que difícilmente la pueden editar. Entonces, cuando caen cosas como este libro en mi mano, un libro muy interesante que además está enfocado en mi pueblo, pero que muchas de las cosas que salen aquí sirven para todos los pueblos en esa época a la que se refiere, bueno, pues me gusta apostar por ello. Además de que la familia a la que se refiere o la que nace viven al lado de mi casa, el alcalde es mi amigo, la familia de él también son amigos, su hermano es un gran amigo mío y apostar por esto para mí es un privilegio. Pero como editorial soy esos caprichos de esos libros que tiene cualquiera de vosotros en vuestra casa y dice, ¿cómo edito esto? Y me voy a autoedición, que hay un montón de editoriales de autoedición muy buenas en Granada, yo le he trabajado muchas de ellas. Nosotros apostamos, no autoeditamos, apostamos nosotros, el riesgo es nuestro y lo hacemos de libros que nos van a tener mayor importancia salvo la que tenga en su entorno, que es ese capricho que yo me quería permitir como editor. Y ya no cuento más cosas. Bastante interesante esa apuesta que haces por la cultura y por los libros. Y tal y como la has enfocado me parece fantástico. Le da una oportunidad a mucha gente también que pueda publicar. Buenas tardes, Antonio. Gracias por traernos aquí, dar la oportunidad de conocer desde mi punto de vista un gran libro y bueno, estar en esta mesa con José, con Salvador, contigo mismo, pues es un placer y un honor a la vez estar en el Ateneo que de verdad se ocupa de cosas que parece que cada vez hay menos afición al tema cultural, son las cosas muy pasajeras, la inmediatez es lo que ahora prima, pues volver de verdad a darle la importancia que tiene a la cultura, el arte en general. Entiendo de que es fundamental que haya gente como vosotros que se ocupe de ello. Yendo al libro, no sé si habéis tenido la oportunidad de leerlo. Yo me siento en parte responsable porque si alguien le ha pillado a Salvador y le ha animado a continuar la obra, uno de ellos por lo menos he sido yo y he tenido la fortuna de tener adelantos de capítulos conforme lo iba haciendo, a lo cual le agradezco eternamente de que haya tenido la confianza en mi humilde persona. Pero bueno, yendo ya al libro, El Arca del Agua de Salvador es una obra que ofrece un retrato profundo, minucioso de la sociedad tosiriana. Pero a la vez de tosiriana, yo creo, como ya lo ha apuntado José Madero, esto es extrapolable, cambiándole apellidos, pero todo yo creo que si lo lee de cualquier pueblo de la campiña jienense o de la provincia de Granada o de la de Sevilla, refleja fielmente lo que ocurrió en buena parte del siglo XVIII en España. Su narrativa, el autor destaca cómo Torredonjimeno, con una economía predominantemente agrícola y ganadera, puede transformarse y evolucionar gracias al ingenio, la determinación y de ciertos individuos que se dieron en el siglo XVIII
en nuestras poblaciones. Uno de los temas centrales del libro es la importancia, conocimiento de la llegada de las ideas ilustradas. Es realmente el enfoque de personas que tuvieron la determinación de cambiar su vida, de subir en el escalafón económico, de su ambición de transformar su situación personal. Hernández Armentero nos muestra cómo los personajes que se atreven a cuestionar el status quo buscan buena forma de generar riqueza. No solo mejoran su situación personal, sino que también contribuyen al desarrollo de toda la comunidad. Esta capacidad de adaptación, de superación, se convierte en un motor de cambios, lo que refleja una crítica a las limitaciones de una época estancada. El autor utiliza un estilo descriptivo y evocador que permite al lector sumergirse en la vida de la comunidad, explorar tanto las tradiciones como su desafío. Además, los personajes son retratados con profundidad, lo que permite apreciar sus motivaciones, sus luchas y sus triunfos. A mi entender, El Arca del Agua es una celebración de la resiliencia y el potencial humano, así como una reflexión sobre el papel del conocimiento en la transformación social y económica. La obra invita a los lectores a considerar cómo la educación, el espíritu emprendedor y la ambición fundamental, bajo mi punto de vista, son claves para el progreso, incluso en contextos difíciles, como el del siglo XVIII, en la zona donde estamos ahora. Nada más. Muchísimas gracias. Vamos a las palabras del alcalde. Y bueno, pues ya nos quedamos, Salvador y yo, que vamos a hacer aquí un pequeño diálogo, gran diálogo, como queramos llamarlo, porque le vamos a dar ese formato. Antes que yo desgranar el libro, lo va a desgranar, pero yo voy a ir haciendo algunas acotaciones, algunas referencias que él ya se va a encargar de eso. Bueno, a Salvador, por lo que he ido yo escuchando cuando las personas han ido acudiendo a la sala, bueno, lo conocéis y demás. Yo no sé si decir mucho sobre su biografía, pero algo hay que decir para que lo situemos por si hay alguien que no lo conoce. Aparte de eso, bueno, se está grabando la presentación y por tanto habrá quien pueda verlo en el canal de YouTube del Ateneo de Granada y por tanto, bueno, ahí podrá enterarse un poquito. Bueno, Salvador es de Torre del Campo, natural de allí, y sus estudios de licenciatura, aparte de sus estudios en el ámbito de la educación primaria y el instituto donde tú, es que parece que estuviste en algunos, ¿no? En algunos, corriste un poco. Bueno, en esos tiempos que había menos institutos que no había ahora. Sí, antes solamente había en Jaén Capital, había dos institutos, uno femenino y otro masculino, el Virgen del Carmen y el no sé qué el de la niña, no me acuerdo cómo se llamaba, pero solamente había dos, y después en Baeza o en Úbeda puede que hubiera algunos privados, o en Linares, pero el resto no. Entonces estudiábamos por libro y luego íbamos a examinarnos en junio, yo me examiné de ingreso con 9 años, con los pantalones cortos, con la corbata de chicle, y me recuerdo a Bugier cuando nos pasaba lista y íbamos a examinarnos y pasaba lista y me llamaba de don, y no sé si me oriné, pero no me acuerdo, no me consta, pero creo que si no me oriné fue de milagro, porque aquello era de impresión. Cuando entraba al salón de arte del Virgen del Carmen con el terciopelo rojo, aquello grandísimo, y te encontrabas con aquello catedrático, era una cosa horrorosa, y entonces realmente daba miedo. Era una... Bueno, luego después te vas estás en el colegio universitario de Jaén durante 3 años y luego pasas aquí a la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? A la Universidad de Granada. Bueno, el colegio universitario yo creo que
pertenecía también A la Universidad a la Universidad de Granada en ese momento. Y aquí es donde, bueno, haces ya tus estudios en historia contemporánea, porque no sé si llegamos a coincidir o no, pero tuvimos que estar en las aulas más o menos por ahí, estuvimos y en algún momento pudimos vernos, pero que, bueno, que después de tantísimos años pues no nos podemos reconocer, hemos cambiado un poquito. Bien, bueno, y luego te dedicas, luego pasas lógicamente a la docencia y en la escuela de Jaén y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, que es donde has desarrollado pues gran parte de tu actividad como docente, como profesor universitario, ¿no? Luego, la otra parte de un historiador que pues, está el de la investigación. Lógicamente, los que hemos estudiado historia, me imagino que los que han estudiado ciencia, han estudiado eso, pues han aspirado a ser científicos, a hacer lo que fuera, ¿no? Independientemente de que haya tenido inclinación hacia la docencia, pero bueno, hay una parte ahí que es la de historiador, es decir, fajarte con los archivos, con los documentos, con los legajos, con lo otro, y todo eso, que es lo que me imagino que el archivo del ayuntamiento municipal es bueno, me imagino, porque para sacar tantísimos documentos como sacan. Pero no ha sido la única fuente de desarrollo. No, ya, es que... Pero tenemos un gran archivo histórico, porque yo no me atrevería de lo que es la comarca, con diferencia, porque por desgracia en la guerra civil desaparecieron mucho y tuvimos la fortuna en Torredonjimeno de que eso en Torredonjimeno no ocurriera. No ocurriera, por lo menos, es fantástico. Hombre, lo digo porque, bueno, pues los que salimos, pues ya nos inclinamos a hacer nuestros trabajos de investigación, empezamos a tomar contacto con los archivos, con las hemerotecas, en mi caso la hemeroteca de Granada, la Casa de los Tiros y todas esas cosas, para ir preparando ya nuestras primeras investigaciones. Y bueno, te deriva y te inclina hacia la historia económica, por lo que se ve. Entonces eso, bueno, pues parece que te dejó huella a ti el tiempo de eso, como me la dejó a mí, porque luego yo me he inclinado también por temas de economía, por temas que tienen que ver con la historia económica allí donde investigaba y eso. Pues bien, y tu tesis doctoral, pues lógicamente, pues el crecimiento económico en la región atrasada de Jaén, que es el título que tiene, 1850, 1930, solemos acotar los historiadores. Yo empiezo aquí y termino aquí. Luego, empezó un poquito antes, pero luego continúa un poquito después, ¿no? Y bueno, que obtuvo el premio Cronista Cazabán en 1998. Estupendo. Luego ya ha ido publicando artículos de investigación y de científicos y relacionados con las temáticas, porque claro, un archivo, tú haces un trabajo, pero luego te queda ahí una cantidad de documentación, de información y que luego te va sirviendo para ir sacando algunos que otros artículos. Y bueno, eso es una de las cosas en las cuales eso. Y bueno, ahora ya estás jubilado. Ahora ya Salvador está jubilado y sigue haciendo cosas. ¿Qué sigue haciendo? Hago muchas cosas, la verdad que... Aparte de cuidar a tu nieto y cuidar... No tengo nieto. Bueno, si había algún... Nieto, pero no. Pero bueno, hago muchas cosas porque duermo poco y entonces necesito llenar el día. Pero he tenido la suerte de ser de historiador, de ser profesor de historia. Y entonces, lo mismo que a lo mejor en otra materia no se puede aprovechar lo que uno ha trabajado durante tanto tiempo porque no es aplicable, en mi caso se puede aplicar a muchas cosas, independientemente de la investigación. Pues, como todos los que están aquí saben, organizamos viajes que tienen su fundamento en la historia y llevo 20 años haciendo eso y me ha permitido conocer a muchísima gente, muchas de ellas todas muy interesantes, tener muy buenos amigos y pasárnoslo muy bien. Entonces, a eso le dedico una parte importante del tiempo, a preparar su viaje, diseñarlos, saber a ellos para hablarles. Y luego, pues, el tema esto de investigación sigo y seguiré porque realmente yo disfruto en un archivo. La gente puede pensar que un archivo es una cosa lúgubre, no solo, ya los archivos ahí son magníficos y además es divertido trabajar en un archivo. Por lo
Bueno, para que Ahora, es verdad que los archivos ahora puede que están mejor catalogados, están mejor clasificados los documentos y todo lo demás, pero todavía quedan por ahí archivos. Sí, sí, Yo sí. me encontré archivos donde Sí, estaban sí, sí. amontonados Sí. todos los documentos, los legajos y todo lo que hubiera, amontonados literalmente. Ahora busca allí a ver si tiene algo que haga referencia a lo que tú estás buscando. Yo cuando hice mi tesis doctoral me metí en el archivo diocesano de Guadix, que es una joya espléndida porque el municipal en la guerra se verdad que se perdió, entonces no había referencia. Luego hubo que buscarla en el Archivo Histórico Nacional, en Simancas y en todos esos sitios. Y bueno, allí había una clasificación hecha de esta manera, para que no esté todo tirado por el suelo, vamos a poner una estantería y lo vamos poniendo allí diciendo, bueno, esto es del siglo XVI, del XVII, bueno, el archivo diocesano de Guadix es una cosa fantástica, ¿no? Porque fijarse bien que cuando la entrada de los reyes católicos y la capitulación de la ciudad de Guadix, bueno, pues la elección de la catedral y todo lo demás, pues allí auténticas joyas. Bueno, pero bueno, allí había que buscar y había que eso, y luego llegaba a una carpeta que a lo mejor había allí y no había nada de lo que ponía allí en la ventana, donde indicaba artículos de no sé qué, o de órdenes religiosas o de lo que fuera, ¿no? Bien, pero ahora ya afortunadamente está más fuera de eso, pero eran tiempos en los que a nosotros, con una edad similar, pues nos tocó tener que movernos en esos ámbitos, ¿no? Bien, ahora es una maravilla, porque ahora incluso cuando tomas contacto con un archivo, lo tienen a lo mejor, pues está ya escaneado y te encuentras el documento allí y dices, oye, qué bien, ¿no? Pero bueno, entonces era en la labor del historiador, hecha materializada totalmente en la búsqueda de lo que fuera, ¿no? Porque estabas buscando, indagando, te encontrabas otra cosa que a lo mejor luego decías, esto me puede servir para otro trabajo, lo que sea, ¿no? Era eso, era escudriñar entre los papeles. Sí, que ha sido una labor de arqueólogo tipo Indiana que me faltaba. Exactamente. Estaba el consejo de cuando en cuando te daba un latigazo. Luego te quedabas allí. Bueno, y las tardes metido allí pasando un frío horrible, pero bueno, el frío era lo de menos, era que estaba allí, estaba trasteando en todos los papeles, iba pasando y esto. Bueno, bien. Salvador, el arca del agua, riqueza e ilustración en tierras de la Orden de Calatrava, sitúa el lugar Torre Don Jimeno, siglo XVIII. No, pero falta el 19 también, ¿no? No. Se te queda en el 18, eso es tu trabajo. Bueno, has querido ya eso. Dicen que se te queda en la guerra civil. Bueno, bien. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Pues mira, la idea es muy bonita y yo creo que le surge a mucha gente. Aparte de la aventura de... Sí, luego tiene una parte importante porque en un trabajo que lleva mucho tiempo para hacerse, no porque sea difícil el trabajo, sino porque me lo planteé desde el principio hace muchos años y era muy poco a poco. Entonces él me ha dado muchísimo ánimo, me ha dicho, venga, se lo va a avanzar, a ver si lo termina, no lo deje. Y yo a veces cuento tampoco para ti. Pero bueno, la idea de cómo surge es muy bonita y muy normal. En este caso fue mi suegro, el padre de Julia, tiene un apellido raro que es Calabrú, catalán. Nosotros en Historia Económica trabajamos los catalanes, los coloniales catalanes, por aquí, por todos sitios. Entonces me dijo, ¿por qué no hay usted un poco que ya que se dedica a esto? Digamos, ese fue el primer eje del libro. Y conforme fui avanzando en la investigación, pues me fui dando cuenta de que no se podía quedar en una especie de árbol genealógico más o menos desarrollado, sino que en los archivos, conforme avanzaba en la documentación, veía que tenía material para hacer una historia seria, como la que podemos hacer cuando está trabajando en la facultad y tiene que presentar algún congreso o alguna revista seria. Es decir, había material para eso. No había héroes, ni había grandes personajes, pero tampoco eran necesarios. Es decir, el pueblo en su funcionamiento, la comunidad en su funcionamiento, generaba material suficiente tanto desde el punto de vista de la documentación como desde el punto de vista del interés, como para que se pudiera escribir sobre él. No era necesario que tuviera un personaje ilustrado, lo que de Ensenada sale, pero eso no tiene nada que ver allí.
no había grandes personajes, pero el pueblo sí tenía su dinámica. Y dentro de esa dinámica existían individualidades que ya veremos más adelante. Es decir, que hay dos elementos. Estaría este impulso por parte de mi suegro, decía, hago usted esto, hago usted el favor, y luego el encontrarme con que allí tenía material como para hacer un estudio político, social, económico, de élite, y entonces me dije, bueno, pues esto lo voy a hacerlo así, de esta manera, no una serie tipo trabajo de historia. Bueno, es evidente que la abundancia o la presencia notoria de fuentes te ayuda mucho y te anima bastante, porque cuando no encuentras nada y te pasa un día y otro día, pues terminas diciendo, mira, yo esto lo voy a dejar porque esto ya es imposible, no encuentro nada y ya. Pero bueno, persiste, la constancia y eso tiene que ser una visión de la historia. Verás muchas cosas donde nada y luego vas a encontrar alguna cosa y va a ser un auténtico tesoro, ¿no? Bien, ¿y por qué ese título del Arca del Agua? Pues el Arca del Agua, lo mismo que en el caso anterior fue un impulso por parte de mi suegro y luego ver yo el material que había que daba lugar. El Arca del Agua fue una sorpresa, fue un hallazgo raro. Yo cuando estaba leyendo aquel documento dije, coño, esto, como diría un granadino, ¿esto qué es lo que es? Porque el Arca del Agua, yo soy hijo de agricultor, mi padre tenía una viña, tenía una huerta y entonces en esa huerta había un Arca del Agua. Porque un Arca del Agua no es ni más ni menos que un sistema de galería que resuma el agua y la dirige hacia un punto que es la alberca. Entonces es un Arca del Agua. Pero yo no sabía que aquello se nombraba así, se llamaba de esa manera. Nosotros lo llamamos minado, lo llamamos galería, pero Arca del Agua. Y entonces me puse en contacto con un chaval de aquí de la Universidad de Granada que están trabajando sobre la sequía de Careo. Y estuve hablando con él y me dijo, coño, no me digas que tú te has encontrado ese término. Sí, dice, aquello solamente me lo encontré en Guadalupe, en el monasterio de Guadalupe. Total, estuvimos hablando y entonces, aparte de tener esas vocaciones relativas a un sistema de captación de agua, el término era muy bonito, el Arca del Agua suena muy bien, es muy redondo, y además de eso, el Arca del Agua, desde el punto de vista que yo quería que resaltar, enfocar el trabajo, que es cómo se forma la riqueza, es un símil o es una imagen perfecta de cómo se forma. La riqueza se forma no porque el empresario o la persona que está creando riqueza en cuestión se centra en un solo nicho, sino que se centra o se dirige a distintos campos, a distintos ámbitos, y de esos distintos ámbitos va obteniendo esa riqueza. El agua que se obtiene a través de un Arca del Agua se obtiene por distintas galerías, no sale de una sola galería, sale de distintas galerías. Y lo curioso es que cuando se secaba la fuente de donde estaba la alberca, digamos, que en este caso era un pilar muy bonito que hay allí del siglo XVII, si no me equivoco, pues rellenaba el Arca del Agua, que es lo que vamos a ver nosotros dentro de unos días en el Coto de Doñana. Cuando no hay agua porque hay sequía, pues se le mete agua. En este caso, hay un momento, en el momento de sequía grande, esa fuente sufría de manera dura y entonces decía el ayuntamiento, el poco río que queda, que no lo utilicen para regar, que lo traigan al Arca del Agua. Entonces lo que hacía era inundar el cerro donde estaban debajo la galería, de manera que el cerro inundado resumaba y dirigía otra vez a la zona. Entonces me parecía un símil perfecto para identificar lo que yo quería conseguir y el nombre era muy bonito, sonaba muy bien. Y de hecho suena bastante bien y es muy atractivo, ¿no? Eso del Arca del Agua parece que es, bueno, muy bien. Luego el libro se hace alusión a que hay como una especie de historia novelada, como si la narración incluyera también ese relato novelado sobre los acontecimientos y demás, sobre los personajes que van apareciendo, que no es habitual en un libro de historia, no es, en general no, porque en muchas ocasiones, más un libro de historia económica donde empiezas con las cifras, empiezas con las estadísticas, empiezas con los gráficos y no sé qué, no sé cuánto, y empiezas ya a explicarlo allí y va saliendo todas las conclusiones y demás, ¿no? En ese análisis que se hace. Pero sin embargo aquí sí hace una aproximación a esos personajes como si fueran dándole el protagonismo que tuvieron en su momento, lógicamente, y aportando quizá a un libro de historia, que no deja de ser un libro de historia, un atractivo también muy interesante,
Porque, por ejemplo, está la novela histórica, pero la novela histórica no es un libro de historia. Ahí ya metes cuestiones de ficción que a lo mejor no son verdad, muchas de ellas, y porque tú quieres en tu narrativa, en lo que es eso, pues introduces elementos que no tienen que ver nada con eso. Pero en este libro, sí, tú coges a los personajes y les das vida, los traes al propio estudio histórico. Eso no desmerece en absoluto el rigor ni nada de eso que ha hecho. Bueno, dinos algo, porque introducir esto lo comentar. En cierta medida, no digo que sea un hallazgo, porque esto no es lógicamente una innovación mía, pero veréis por qué viene esto. Es muy humano. Yo hace 20 años que estoy trabajando sobre este tema, o que se llama recogiendo datos aquí y de allí, yo organizando a mi manera, y mi idea primera era hacer un ensayo de historia, tal y como hago yo en otros sitios, no era la idea de novelarlo en absoluto. Pero hace 3 o 4 años, que cuando empecé a redactar ya en serio, dije, bueno, esto, cuando yo lo haga después de tantos años trabajando en esto, ¿quién se lo va a leer? Pues se lo van a leer los 4 o 5 amigos míos, historiadores, y los 2 o 3 historiadores del pueblo de esta gente que quiere saber algo de su pueblo que ha escrito un historiador distinto. Y dije, pagué tantos años para esto, para que se lo lean 8 o 10, yo podía intentar hacer algo diferente, que por lo menos llegue a la gente de ese pueblo. Y de paso, como yo le he oído a veces a Manolo Tito y a otra mucha gente decir que los historiadores tenemos la obligación de revertir a nuestro origen en lo que son esa tierra nos han dado, pues de paso yo revertía dentro de mis posibilidades algunos de los conocimientos que yo había ido acumulando a esa gente de ese pueblo. Pero claro, si yo lo hacía en plan historiador, pues se van a aburrir a la primera página, porque es lo que tú dices, en vez de meterle series aquí de precio o de producción, y eso lógicamente no lo lee nada más que la persona que tiene obligación de leer. Y en este caso pensé hacerlo de esa manera. Los personajes daban juego, porque conforme yo fui avanzando en la documentación, que a nivel de personajes suele ser escritura de compraventa, y ahí tuve la suerte de encontrar un problema que tiene el matrimonio, el protagonista al principio de la vida, que se pelea, lo tienen que llevar a la cárcel, a los tribunales, y entonces eso, claro, daba mucho juego, porque ahí narran. En fin, ahí había algunas cosas que me ayudaron a entender a los personajes, aparte de la escritura de protocolo. Y eso pues, me permitió ya crear una narrativa en torno a eso. No soy yo un novelista, ni me he metido en el mundo de la novela, pero dije, voy a intentarlo por aquí. ¿Qué puedo perder? Incluso pensaba, digo, si me sale mal y a mí mismo no me gusta, pues me vuelvo atrás y hago el análisis como era convencional. Pero me gustó, oye, no me siento mal, porque lo había leído Enrique y alguna otra persona que lo han estado leyendo. Obviamente tengo que agradecerlo a Eduardo Bataner, lo ha leído Manolo Martín, lo ha leído María José Osorio y lo ha leído Paco Ferrer Lerín. Esas 4 personas, pues me decían, tira, esto tiene buena pinta. Y entonces yo no perdía nada, y yo estaba jubilado y no iba a presentar eso a una feria. Yo no me iba a presentar a un congreso, ni me iba a llevar a una revista. Me podía permitir, como dice el editor, el lujo de hacer algo distinto, porque no arriesgaba nada, solamente arriesgaba mi trabajo. Entonces, como era mío, lo podía hacer con él, lo que yo quisiera. O sea, esa es el origen. Es muy interesante eso, porque en muchas ocasiones darle ese tono de divulgación a los trabajos históricos también viene bien que vayan al gran público y que el gran público se aproxime al estudio histórico a través de eso, que lo puede enganchar un poquito, y dentro de eso, bueno, pues tú vas a seguir manteniendo la rigurosidad y el rigor y eso de un trabajo lógicamente histórico que es lo que se presta y es lo que hay. Pero eso sí, eso puede atraer a mucha gente, y de hecho, fíjate, porque hay ya algunas publicaciones por ahí que están en esa sintonía de ir relatando a lo mejor aconteceres diarios, y bueno, pues si te vas a los protocolos notariales, pues ya sabes tú que te dan allí pelos y señales aquellos. Ahora ya siguen teniendo, los protocolos notariales siguen teniendo el mismo número de páginas para cobrar. Pero entonces es que cobraban por las páginas y todavía hay que rellenar aquello.
Y bueno, el hacer un relato de absolutamente todas las cosas que se transaccionaban en esa operación X, como puede ser un matrimonio, despedida, no, pues él aporta esto y ella aporta no sé cuánto, te daba también la visión de cómo era la sociedad, la vida cotidiana, qué es lo que había en las casas, qué es lo que es, y eso es importante. Eso trasladarlo al gran público, manteniendo, como he dicho, el estudio bien versado sobre aspectos históricos y demás, y fundamentado en los documentos, pues yo creo que es un acierto. Así que quería yo que lo dijera y por eso lo tendría por aquí anotado. Avanzamos un poquito más adelante para no... porque ya no sé yo la hora, yo creo que cuando no se me ha parado, pues ya no sé yo cuál es la hora, pero bueno. 8 menos cuarto. 8 menos cuarto, bueno, todavía nos queda un ratito que podemos avanzar un poquito más. Yo tengo aquí mucho, porque, bueno, esto Salvador ya lo había hecho y se lo pasé, toma hecha la invitación, yo para que veas por dónde van los tiros. Pero bueno, hay en el libro también, independientemente de eso que ha hecho, un tono biográfico con esos aconteceres de las familias Morales, ¿no? Que a la que le dedica bastante. Bueno, ahí hace una alusión, como estás diciendo, a cuestiones muy cotidianas y aparte de eso, pues a gente emprendedora que son de la localidad y que, bueno, son los que en el siglo XVIII hay un siglo de transformación, y lo conocemos. ¿Por qué? Porque bueno, el siglo XVIII significa, habíamos dejado ya atrás el siglo XVII, que había sido un siglo de catástrofe en todos los sentidos, ¿no? Incluso hasta los reyes, la decadencia de los reyes, y en el siglo XVIII un siglo más de renovación, quizá pues, con algunas conquistas desde el punto de vista económico, social y eso, y sobre todo un siglo donde el pensamiento, la idea, tiene una proyección enorme, ¿no? Y está, ¿no? Al final casi todos somos hijos de la Ilustración. Hablamos de la razón y hablamos de eso, aunque estemos todavía ahora en un tiempo donde parece que la razón es lo menos importante que hay. Sin embargo, hay casi que reivindicar todavía la razón y decir que esa es la pauta a la hora del pensamiento y a la hora de la relación y el análisis de los hechos y de los aconteceres de la vida diaria, ¿no? Y de la realidad que no, eso, ¿no? Porque está tan tergiversada que, bueno, a veces hay que hacer eso. Entonces digo que esta familia es una familia que tiene una presencia ahí. Dinos alguna cosilla sobre la familia Morales Anguita. Pues mira, la familia Morales Anguita, no voy a decir que sea una de tantas, porque no había muy pocas. Ese pueblo pues, tenía en torno a unas 4.000 y pico personas en ese momento, 4.000 y pico habitantes. Tenía la estructura de la sociedad del antiguo régimen, en el cual la mitad eran pequeños jornaleros, no pequeños, sino jornaleros, no tenía prácticamente vida. Después había un número muy reducido, en torno a un 10% de personas que tenían la mayor parte de la tierra, y luego entre esos 5 o 10% y los jornaleros, que eran la mitad, había un gradiente ahí de personas que tenían algo para vivir, un poco más, es decir, había una escala relativamente amplia. Y dentro de eso, la mayoría se comportaba por inercia, pero dentro de eso, como ocurre en la sociedad actual, siempre hay individuos. El papel del hombre es fundamental. Muchas veces dentro de la metodología marxista hemos despreciado el papel del individuo, ¿no? Y el individuo tiene mucha importancia en el desarrollo de los hechos históricos, ¿no? Dentro de esa sociedad se pueden encontrar algunos de estos individuos que fueron muy singulares desde el punto de vista del emprendimiento, desde el punto de vista de tomar la iniciativa para intentar cambiar su vida. Y uno de ellos era esta familia, de Antonio Morales. Es una familia que solamente tiene 2 hijos, era una familia humilde, no tiene prácticamente nada, sus padres tenían en torno a una fanega y media de tierra, que eso es nada. Tiene 2 hijos, uno de ellos lo meten en escribano, que eso era un oficio, no era como ahora el notario, sino que lo ponían con otro escribano para que aprendiera una serie de cosas, y el otro, entiendo yo que lo quería meter como se solía hacer a cura. Y entonces, pues, yo, en fin, hago ficción sobre eso, pero una ficción bastante calculada. Este hombre no se quiere meter a cura, y entonces renuncia a esa ocasión, se casa muy jovencillo con su novia, prácticamente en mi pueblo dirían que se lo llevó con la moto a la novia, pero casi se casa muy joven, y cuando
Se casan, su obsesión su fijación es cómo progresar económicamente. Y entonces él empieza, de no ser nada, salía de ahí escribir y salía de ahí cuenta, por eso. Pues este hombre empieza de tratante, que era lo más básico que había, de corredor. Y de ahí va asumiendo una serie de actividades, por eso lo del arca del agua, va asumiendo una serie de actividades cada vez más complejas que te van dando, digamos, una idea de la ambición, la capacidad, la gana de salir de allí, la gana de progresar que tiene esta persona. En esa lucha por avanzar entra en conflicto con su mujer, con Isabel, que no está dispuesta a arriesgar lo que él quiere, y entonces es donde surge ese pequeño drama que se resuelve, pues que llega a un acuerdo de que tienen que seguir avanzando, por lo menos así lo interpreto yo, y esta gente no parará ya de avanzar. Económicamente, este hombre logra al final de su vida conseguir un capital muy importante y un reconocimiento en el pueblo también muy importante, y el que después será su sobrino, el tal Francisco de Torres de Valdepeña. Este hombre es prácticamente de la misma manera que él. Se casa con su sobrina, digamos, porque bueno, se conocerían, el padre de Francisco de Torres era escribano, el padre de ella también era escribano, seguramente se conocerían por ahí, pero el caso es que este hombre entronca con el padre de ella, no sé, por el tío, que es el protagonista del libro, entronca de una manera casi como un guante, y va a ser el que la va a acompañar, el que va a estar con él en la mayor empresa que tiene, y cuando él muere, él se va a hacer cargo de la línea. De manera que el otro día me encontré, de casualidad, yo sabía que porque este hombre, en la documentación que yo había manejado, en un momento asede a la nobleza, el Francisco de Torres, no el protagonista de la novela, sino el que le sigue. Asede a la nobleza. Y yo digo, ¿cómo asede este tío a la nobleza? Pues esta familia no eran nobles, no eran hidalgos. Pero a partir de 1803, 1804, ya después de este libro, me encuentro como los reyes. Bueno, esto me tengo que buscar por algún sitio. Bueno, pues buscando me encuentro la ejecutoria de nobleza de este hombre. Y quisiera que la vierais. Es una preciosidad. O sea, este tío, una vez que ha muerto el protagonista, don Antonio Morales, él ya conoce toda la galería para hacerse rico. De hecho, era ya más rico que su tío, tenía un capital ya muy importante. No había intentado nunca entrar en el ayuntamiento, que era una de las cosas que solían hacer la gente que tenía cierto poder, meterse como corregidor, meterse como lo que actualmente sería concejal, pero en un momento intenta entrar en sustitución a un noble. Le tocaba ese cargo al noble, porque el ayuntamiento se componía de 4 concejales, 2 del Estado noble y 2 del Estado general. Entonces al noble dice, mira, yo no tengo ganas, ponte tú. Entonces lo deja él, pero él no era noble, se dice el depósito de él. Y entonces cuando va a ejercer de concejal le dicen, los otros nobles, no, este no lo queremos. El tío ya pintaba mucho, el tío tenía mucho poder y tenía mucho capital. Dicen, no, este no lo queremos. Y vienen a la Chancillería y le montan un pleito, de manera que la Chancillería le dice, no, este no puede ser concejal. Y bueno, pues eso ocurrió un año determinado. A los 6 años era noble. A los 6 años le dieron por culo a los otros. Y la ejecutoria teníais que verla vosotros. Es una preciosidad ejecutoria. Le dice el rey, lo hago noble porque me da tanto dinero. Increíble. Entonces, porque tú para ser noble tenías que demostrar allí que tu abuelo, tu tatarabuelo. Bueno, le dice, es muy buena persona, da muchísimo dinero, es muy generoso, tiene un capital exagerado. Le dice las razones de la ejecutoria, el rey. Bueno, el rey le decía eso. Y entonces le dice la cámara del rey, estos datos no son suficientes, estos argumentos son pocos, dile a este que den argumentos. Y entonces dice, han reunido a 6 personas de calidad del pueblo y dicen que, y tiene una letra de cosas así, pero todas diciendo que era muy bueno, que era muy generoso, y hasta tal punto será que le han puesto de sobrenombre el generoso. Y entonces ya dice el rey, con esto ya tiene de sobra, esto y los 20.000 reales que me va a dar, aquí está el nombre. Y aquí está la ejecutoria. Y se va al ayuntamiento y dice, aquí está la ejecutoria. La ponéis en la portada de la acta de este año, o convocáis a todo el ayuntamiento y me recibí como noble. Es decir,
son individualidades que tienen una fuerza para romper una sociedad como la del antiguo régimen. Hablando de una sociedad totalmente cerrada. O sea, que allí no era muy difícil entrar, no se vendía nada porque la tierra estaba la mayoría vinculada. Entonces, es precioso eso. Meterse en eso y ver cómo esta gente, estos 3 o 4, son capaces de encontrar la rendija por la que colarse y llegar a tener, como este hombre tenía ya 1 millón de reales, el segundo, el que se hace noble. Entonces, eso es una cosa interesantísima, que es lo que busca el objeto de estudio de este libro, era ver cómo se forma la burguesía agraria del siglo XIX. Siglo XIX, todos sabéis que es el periodo de las desamortizaciones, se accede a la tierra, porque hay mucha tierra, ¿y quién la compra? Es que yo hay mucho trabajo sobre eso. Entonces yo dije, bueno, yo conocía, porque lo conozco de la familia, quién era la burguesía agraria del siglo XIX. Pero pensaba yo, ¿y esto cómo han llegado aquí? Porque ninguno de esos estaba en el siglo XVIII, ninguno era noble, ni nada de eso. Digo, ¿quiénes son estos? Para yo saber quién eran esos que pudieron comprar esa cantidad de tierra, convertirse en grandes propietarios, señoritos, tenían que tener dinero y tenían que tener otra cosa que es fundamental, ambición, la determinación de querer ser rico. Entonces, eso en el siglo XIX, cuando compras la finca, no lo puedes saber. Tienes que irte atrás, tienes que buscar cómo se forman esa familia, cómo van destacando miembros de la familia que van encauzando al resto y van formando unas redes familiares que son preciosas para determinar, preciosas desde la perspectiva de Dios, claro, para determinar cómo avanzan. Entonces, esa era la idea, ir al siglo XVIII para encontrar las raíces del siglo XIX. Y me encontré con que había cosas muy interesantes. La sociedad estamental donde los estamentos estaban muy bien definidos, y lógicamente pues era muy complicado pasar de uno al otro y más y menos del estado lejano a la nobleza y demás. Bueno, eso es muy interesante. Eran las aspiraciones también de algunos y bueno, al final el dinero pues también hace milagros y obra milagros y parece que en este caso habrá seguramente muchos más casos por ahí, habrá muchos más, sí. Bueno, ahora ya te voy a preguntar por la estructura del libro. Vamos a la estructura, son 4 capítulos que quiero... 4 partes. 4 partes, luego tiene sus capítulos y demás ahí. Bien, uno que hace relación a la descripción y el estudio de los personajes, como este don Antonio Morales, su hermano mayor don Alonso. Otro segundo sobre la familia, los lazos que unen y demás. Ahí es donde yo creo que vas tejiendo un poco toda esa red en la cual pues, ellos van progresando y se van haciendo, ¿no? Que es más o menos a lo mejor lo que ha hecho comentario ahora, aunque a ellos no les tocara directamente las aspiraciones esas de nobleza ¿no? Y bueno, hay un tercer capítulo en la que dice el autor, Salvador, dice la tercera parte que son las páginas de mayor interés de este trabajo. ¿Qué son las páginas de mayor interés de este trabajo? Bueno, mira, el trabajo de historia. Solamente se ha novelado en los 3 últimos años, fundamentalmente a partir de la epidemia. Todo el mundo hace la cosa a partir de la epidemia, pero en mi caso me planteé hacerlo de otra manera, ¿no? Pero al principio estaba planteado como un trabajo de historia, entonces todos los documentos que hay, toda la estructura era como un trabajo convencional de historia. Lo que más se aporta es el tema económico, en el ámbito de la población, en el ámbito de la transformación urbana, en el ámbito de la formación de la élite dominante, en el ámbito del análisis de la élite de la nobleza, en el ámbito de la evolución de las distintas fuentes de riqueza, la agricultura, la ganadería, dentro de la agricultura, pues el olivar, el cereal, en fin, todas las fuentes de riqueza y todos los sectores sociales que están en torno a ellos son analizados estadísticamente, precios, evolución de los precios de la tierra, evolución de los precios del trigo, evolución, etcétera, etcétera. Todo eso son datos que son los que más aportan para un historiador, van a servir para decir, oye, ¿cómo es la evolución del precio de la tierra en el siglo XVIII? Bueno, eso es lo que más, para un historiador, lo que va a servir. Luego hay también elementos como de la vida cotidiana, como puede ser la red, la dote, o como pueden ser algunas manifestaciones de la gente, digamos, normal. Pero todos estos datos que se pueden seriar, que se pueden construir gráficos con ellos, pues son muy interesantes para los historiadores. Ahora bien, esos datos son muy difíciles de dramatizar, son muy difíciles de darle ese formato, digamos, novelado.
Entonces, ¿qué hice o qué intenté hacer para que aquello tuviese una cierta salida y fuese más fácil de leer por el que no era historiador, que era el objetivo que tenía? Pues, como decía Antonio, el libro tiene 4 partes, con 20 capítulos, muy cortitos, menos estos centrales que son normales. Pero además de esa estructura evidente, la explícita, hay una estructura que subyace, que es la que yo utilizo para hacer el libro, o la novela, entre comillas. Hay una primera parte de la estructura que es una reflexión que hace una persona, que es don Antonio Morales, que es el protagonista, está al final de su vida, quedan 3 meses para que muera, y entonces a partir del final de su vida reflexiona sobre hechos del pasado que le llamaron la atención o que tuvieron importancia en su vida, de hecho muy distintos. Entonces, esa es una primera parte del libro que tiene esa estructura, la reflexión personal de don Antonio Morales sobre la vida en ámbitos muy diferentes. Después hay una segunda estructura, o una segunda parte de esa estructura que cambia, en la cual ya no es una persona sola que reflexiona, sino varias personas que intervienen a modo de tertulia, que era un recurso muy propio del siglo XVIII. A modo de tertulia se juntan en la casa de don Antonio, que está enfermo, y a modo de tertulia van planteando los problemas que se dan en esa sociedad. Preguntan por tal cosa, preguntan por tal otra, e intervienen los distintos personajes, siempre fundamentalmente por la edad que tiene don Antonio y por la catalogación que tiene como persona que ha conseguido mucho, partiendo de muy pobre, pues esa, digamos, deferencia por parte de sus miembros familiares hacen que sea él que básicamente es pobre. Entonces son preguntas en noches determinadas, la noche de San Lorenzo, la noche de no sé qué, se juntan en la casa de don Antonio y se habla de distintos aspectos que hacen referencia al cambio económico que se está produciendo, cómo está cambiando la población, a cómo está cambiando el casco del pueblo, a qué está pasando con la agricultura, por qué hay tanto regadío, qué está pasando para que la gente se vuelva ahora regando la tierra, qué está pasando. Hay cosas curiosas, por ejemplo, que se escapan en ese comentario sutil que no se puede seriar, que no se puede construir gráfico. Dice, la lana, dicen en algunos de los documentos, está subiendo tanto de precio que la gente humilde, que era la mayoría, no puede acceder a los tejidos de lana. Y entonces se están construyendo su prenda de vestir con restos de pieles o con restos de lino, el linazo o algo se llamaba así, los desechos del lino. Y para ello, para poder usarlo, tienen que curarlo con la corteza de la encina y se están cargando la encina. Es decir, el comentario viene no por la lana, sino por lo que le estaba pasando a la encina, pero para explicar la muerte de la encina tienen que recurrir al precio de la lana. Entonces, tú puedes, la evolución del precio de la lana, que para un historiador pues, es un indicador determinado, tú tienes que usarla como elemento dramático que enganche al lector en ese sentido. O, por ejemplo, cuando hablan de otras cuestiones relacionadas con el precio del trigo, con el drama que supone que no puedan comer, el que haya muerte por inanición. Todas esas gráficas se introducen o se pueden utilizar desde esta perspectiva. Pero es la parte madura. La madura para mí, como en ese intento de hacerlo fácil para el lector, y supongo yo que también el que lo lea dirá esto es muy farragoso, esto no lo voy a leer, este capítulo me lo salto, porque realmente es duro, pero es muy interesante, ese capítulo es muy interesante. Está el aspecto político, administrativo, todas las leyes que tiene ese pueblo, y luego está el ámbito económico. Los dos forman parte de esa tercera parte. Y luego ya hay una tercera parte dentro de lo que subyace, no de la evidente, que vuelve de nuevo al monólogo. Vuelve de nuevo a la reflexión de una persona. En este caso no es del protagonista, porque está muriendo, es del que le va a suceder, que es este que digo que al final consigue la nobleza, don Francisco de Torres. Entonces, este hombre reflexiona sobre su tío y sobre los problemas que tenía su tío, las ansiedades que le asaltaban en el momento de la muerte, y entonces ese monólogo que ocupa la cuarta parte del libro, son 4 capítulos nada más, ese monólogo es una reflexión de don Francisco de Torres sobre la muerte, cómo se veía la muerte, la cuestión del purgatorio, la cuestión de la salvación del alma, la iglesia, la misa que había que decir. Es interesantísimo cómo prevén que sea su muerte, su entierro, como las 3 personas, lógicamente hago que se junten, la
la mujer de don Antonio y un amigo suyo que había sido, que también era Ulises, en Talacuña, que también se ganó mucho dinero. Esas tres personas se juntan y reflexionan. Don Acuña va a ver a don Antonio para ver cómo estaba de salud, se une a su mujer Isabel y hablan sobre lo divino y lo humano y también hablan sobre el hombre. Y entonces yo tengo los testamentos, lo que se dice, ¿cuántos pobres tienen que ir? Pues tantos pobres. ¿Cuántas velas tienen que llevar? Pues tantas velas. ¿Cuántas cofradías tienen que ir? Eso lo dice en el testamento. ¿Cómo quiero que sea mi entierro? Pero claro, eso así suena muy frío. Pero si Antonio y yo nos ponemos aquí a hablar y le decimos, ¿y qué hacemos? ¿Metemos pobres en el entierro o no metemos pobres? Tú me dices, pues un Salvador va a meter pobres. Ese hombre lo llevó el marqués fulano de Copa, llevó a 40 pobres. Y nosotros no somos menos porque tenemos más dinero que el marqués. Y bueno, vamos a poner entonces tantos pobres. ¿Y le damos de comer a los pobres o no? Pues sí, por la noche tal. Entonces, esta gente se pone a hablar. Y la misa, el número de misa era para salvar el alma. El alma tenía, esperaba el juicio final, pero mientras llegaba el juicio final estaba en el purgatorio. Y el purgatorio era una barbaridad. Te daba aguantar todos los días en cualquier momento. Y entonces, la manera de salir del purgatorio lo antes posible era a través de la misa. Encargarle misa a la iglesia, no a los conventos. En fin, todo eso está muy interesante. Ya lo veréis, no es porque sea... A mí me ha gustado, pero tanto repetirlo, incluso me ha gustado. O sea que esa tiene esa doble truco. Es que esas son las cosas que te hacen defender a las mentalidades del momento. Totalmente. Social, ¿no? Que es otra de los aspectos que se incluyen en esta monografía, en este trabajo de historia, el trabajo de estudio de investigación histórica. Eso creo que para la menor duda. Pero entra en esa otra faceta que es muy interesante y que te va dando el pulso un poco de la vida del momento. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Eso de los cuantos van ahí. Y tú lo novelas un poquito, que lo hace más atractivo también. Entonces la persona que se encuentre con esto no se encuentra con el análisis riguroso de no sé, porque la iglesia dejaba y cobraba no sé cuánto por dejar no sé cuántos años misa y dejaba una dote allí para eso, que sobre eso la iglesia pues tenía un espectro de... Eso si lo leéis, luego aparte del texto de la nota a pie de página desarrolla eso. La misa que se dejaban era misa cantada o misa normal. Y luego no toda la iglesia tenía la misma categoría. Había iglesias que tenían más bulas, es decir, que si tú la decías a la Virgen de la Angustia, te daban sacabas del purgatorio antes a tu ser querido que si la decías la iglesia de Torre del Campo. Pues entonces dividían tanta misa para la Virgen de la Angustia, tanta para San Ildefonso, y además te decían, y tienes que decirla lo antes posible. No la dejes para mucho atrás. ¿Por qué? Porque es que vale mucho más. La bula te da mucha más indulgencia si lo haces en el primer mes de muerto que si tú lo vas haciendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo ya no se acordaba, los herederos pagaban el primer mes, después ya no pagaban. Entonces la iglesia decía, no vale dejarlo para dentro de 2 años porque sabía que no cobraba. Entonces tienes que hacerlo ya. Era una cosa... dejando el pulso a ver cómo se movía y cómo pensaba la gente. Muy bien, bueno. Hay ya una parte, yo me voy ya al final un poco ya de esto, ya mirar un poquito la obra, porque si ahora alguien quiere intervenir o quiere hacer alguna pregunta, desde este mismo momento puede levantar el brazo y tal. Porque yo lo único que voy a hacer es una apreciación a la estructura del libro y a la estructura de la presentación del trabajo, ¿no? De esas 4 partes, los subcapítulos o capítulos, como lo llaman, y luego hay una parte de apéndice documental, que ocupa una extensión muy grande. El libro concluye con un número de páginas muy ostensible de apéndice documental. A veces el apéndice documental puede la gente pensar, o alguien puede pensar que estará relleno y hacer un mazo de libro. El apéndice documental es donde están los documentos históricos que se le trasladan al lector, a la persona, bien sea otro historiador, porque quiera indagar o quiera a lo mejor haya algo que le pueda interesar, como al gran público, que en este caso pues, el libro se presta a ese gran público. Y en ese apéndice documental hay documentos de la época, transcritos, o fotografiado o lo que sea, como están y eso es muy interesante porque
tú le propones al lector que vaya hacia la fuente que tú has utilizado, has hecho una selección de ellas y lo invitas a que ahí busque y desentrañe, porque a lo mejor, es verdad, a lo mejor en el relato del libro, en el desarrollo, en la redacción, pues no te detienes en determinar, pero le haces esa invitación. Te voy a hacer ya una pregunta final, casi. Sobre los documentos que ha recogido en dicha pendiente documental, ¿qué o cuáles destacarías? Por decir algo que tú quieras a lo mejor significar respecto a eso. Pues son mira, casi 200 páginas, sí, 200 páginas. Y no, he tenido que seleccionar mucho los documentos que iba a incluirla por capítulo para que hubiese documentos que respondieran a cada capítulo. Hay anécdotas para ver digamos, la vida cotidiana, a serie de precios, etc. He tenido que seleccionar mucho porque al ser mucho tiempo y el que he trabajado y también el arco cronológico que abarca el libro, son casi 100 años, pues entonces se genera mucha documentación. He seleccionado mucho eso. Ahora, la pregunta ¿qué destacaría? Hay lista de precios, etc. Población, el hábitat, el campo urbano, etc. Yo destacaría dos documentos que son fundamentales para el libro y también para comprender la historia de cualquier localidad de esta zona o de cualquier otra zona, que son la ordenanza. Hay dos ordenanzas recogidas ahí. Es verdad que son muy distantes en el tiempo, pero se contrastan y permiten mucho juego. Unas son la ordenanza de 1538 y otras son la ordenanza de 1773. En esa época, la ordenanza eran prácticamente leyes, porque las leyes de la monarquía le costaba mucho trabajo llegar a los municipios. Y entonces, las ordenanzas eran casi leyes, de manera que se penaba, se metían en la cárcel, se imponían multas, los ayuntamientos tenían posibilidad de poner precios, de decir que se vende, que no se puede vender, dónde hay que vender. Es decir, las ordenanzas de los pueblos eran un elemento fundamental. Y tengo, por suerte, esas dos ordenanzas, la del siglo XVI y la del siglo XVIII. El contraste entre las dos, que son muy extensas, sobre todo la del XVIII, te permite muy bien ver cómo ha evolucionado esa población. Te la refleja casi como una imagen, teniendo en cuenta que la sociedad europea ha evolucionado rápidamente a partir del siglo XVIII, sobre todo el XIX. Antes los cambios eran muy lentos. Entonces, entre el siglo XVI y el siglo XVIII ha cambiado lento, porque son cambios lentos, pero ha cambiado y eso lo reflejan las dos. Yo diría que son los dos documentos fundamentales, que además la primera, la de 1538, estaban perdidas y por casualidad la encontré en el Archivo Histórico Nacional. Aquí están dos personas que son muy interesantes y que la voy a poner en un aprieto, que ya me lo dijo María José Osorio, que era una de las personas que ha leído el libro. Me dijo, si va el alcalde y yo no puedo ir, tírale de la oreja y dile esto. Dice, esas ordenanzas son una preciosidad desde el punto de vista estético y desde el punto de vista documental. Reproducirla en facsímil, con una transcripción y con un pequeño análisis por parte de la persona que sepan de ello y que quieran hacerlo, es una obra preciosa para cualquier pueblo. No todos los pueblos tienen la suerte de tener ese tipo de documento, esa ordenanza. Así que anima al alcalde para que tal. Pero como yo conozco al alcalde, me dice siempre que no tiene un duro, y esto yo sé que le va a buscar muchos problemas la edición de esto, porque después de mí habrá otra gente que dirá, y yo, y a mí, y mi libro, y entonces pues sé que eso le va a provocar ese problema. Yo, teniendo aquí a un empresario que tendría que ver la imprenta gráfica La Paz, es una maravilla de imprenta. Son 40 trabajadores, tiene una tecnología a tope. Y es que merece la pena. Si un día vamos a ver una almazara a Torredonjimeno, vamos a ir de paso también a ver la imprenta de Gráfica La Paz. Imprimen una cantidad, le ha dicho 30 millones de libros, es decir, ahora eran 3 millones de libros, no tampoco sé. Entonces, es una preciosidad de empresa la que tiene. Y él lo comentaba antes, hablando de otro tema entre nosotros. A veces las empresas pueden tener la suerte, la posibilidad, la habilidad de promocionar determinadas cosas. Es decir, publicar un libro que se recojan las leyes fundamentales de un pueblo, que son la ordenanza, con la transcripción en facsímil, con el facsímil, la transcripción y un comentario por parte de historiadores, es una preciosidad del libro. Y el tener la posibilidad de figurar en la portada o la contraportada como empresa que ha propiciado la edición de ese trabajo es un orgullo para esa empresa y es también un sello de calidad y de distinción de esa empresa que seguro que se sabe apreciar.
Yo no sé lo que cuesta publicar un libro, no lo sé. Yo nunca he pagado la publicación, tampoco Manolo Tito, que tampoco se lo ha pagado nunca, porque tiene más libros que López de Vega, pero no se lo ha pagado. Pero hay otras personas que quieren y tienen la institución y se lo tienen que pagar ellos, yo no lo sé. Pero hoy día no es tan caro, no lo sé. No me meto en ese terreno. Lo que yo quiero decir es que esos dos textos que tú me has pedido, documentos, esos son fundamentales, son además preciosos y además resume y sintetiza la evolución. Y yo me solidarizo con Salvador. Y yo creo que eso Me sería... solidarizo, porque tener una ordenanza de 1543, has dicho, 38. 38, bueno, 5 años arriba, 5 abajo, es como el cero que se le pone, se quita, 3 millones o 30 millones. Eso que no lo tenéis en el archivo municipal, no está allí, es recuperar, es rescatar parte de la historia, una cosa fundamental y que está en el Archivo Histórico Nacional. Es cuestión de ponerse en contacto con el Archivo Histórico y pedirles que hagan una, utilizando las tecnologías que hay ahora para no dañar, me imagino que será aquello estará muy bien conservado, sacar eso en una edición fácil y que eso se pueda tener en el pueblo. Eso no ocurre. Debe de estar en el archivo. Debe No, de en el estar ya. archivo- en el archivo No, no me está. refiero que debe de estar ya en el archivo de Madrid, donde Sí, tenga. sí. Eso debe de estar ya en microfiltro. No está, porque yo concretamente lo encontré allí y me lo dijiste. Eso va a ser más difícil que te haya que escanearlo. Bueno, Bueno, pero no, eso a lo mejor ellos tienen ya la tecnología suficiente como para no dañar esos papeles, que son Solamente muy que te delicados. piden tiempo, te dicen Antes- de todo, sí, pero dentro de un año. Bueno, antes se cogía esto y se metía en una fotocopiadora y te lo mandaban así, porque yo cuando hice mi tesis doctoral, estamos hablando del año principio de los 90, iba allí y pedías, tomabas notas y luego te mandaban los documentos y en Simanca y demás, pero y a lo mejor los fotocopiaban, no sé cómo hacían, pero lo mandaban. Yo me solidarizo con Salvador en esa petición que acaba, yo no sé si el resto de la sala Me quiere. veo obligado a intervenir. Como somos- Por alusión. Por alusión. Pero por alusiones, en este caso, que con ventaja, ya que me ha dado la oportunidad, vamos, yo no tengo la menor duda de que se harán y incluso un poco más ambiciosa, en el sentido de que no ya por la antigüedad, sino que existen otras en Torremolinos que hoy le facilita una, creo de recordar, el 58 160. o 60, que sí hace un recorrido y creo que hay una intermedia que estamos en buscarla y que sí creo que te da una evolución de lo que es la sociedad tosiriana y que sí es bueno hacerlo. De una manera u otra que, como siempre, José Madero, Gráfica de la Paz, está con la cultura claramente. Estoy seguro que lo haremos y no muy allá. Se buscará la intervención de quien interprete esa evolución o quienes El interpreten. historiador va a tardar más que nosotros. Seguro. Pero bueno, que es así. O sea, yo ya aprovecho que tengo el micrófono y a los alcaldes, me gusta mucho hablar, para decir que yo creo que es un libro fundamental e importante para el torremolineros. Lo que es importante es que sean capaces de ver, que tengan interés por leerlo, porque la evolución de una sociedad se basa en gente como esta, sea el siglo XVIII, el XIX, el XX o el XV. Gente emprendedora, ambiciosa, que quiere dar un salto importante en su vida, en la vida de su familia, y que lo único que falta es motivación. Y sí es cierto que los pueblos que se basan en el sector primario, en la agricultura, en la ganadería, están entrecomillados, acomodados, y sí es acicate de este tipo, gente que vea que existe la posibilidad de cambiar su vida, de transformar su entorno, pues que tomen un poco el relevo de este señor, de este buen señor, y que evolucione esa sociedad. Yo tenía mucho interés porque yo lo tomo como ejemplo y como una cosa importante, que es ambicioso. Yo la ambición bien entendida es importante que exista en la sociedad. Pues no sé, no he visto muchos brazos levantarse.
pues ya, si Yo me eso gustaría sí. preguntar, las imágenes del libro y la portada, ¿no he encontrado de quién son? Si lo pone en la contraportada, Ah, hay pues no lo he una visto. chavala que llama Irene, lo tiene en la solapa, me parece, en la contraportada, en la primera parte. Creo que está ahí, pero se llama Irene, no me acuerdo cómo se llama la niña esta. Pero, nosotros tenemos una política en la empresa con diferentes institutos y gente de formación, donde tenemos a gente que pasa un número de meses con nosotros, pues, ilustradores, diseñadores gráficos. En Torno Gemelo tenemos 2 ciclos de FP de temas de imprenta. Entonces, ahora mismo tenemos como 10 personas de imprenta formándonos. Entonces, claro, es una formación de centro de trabajo que dura además 3 o 4 meses, no tenemos ahí a una persona 15 días para cubrir el expediente, sino que enseñamos. Y en este caso, cuando estábamos con el libro y planteándolo, y Salvador me dijo, oye, yo quiero que hagamos una historia con la IA y tal, y dijimos, esto al final es coger a 2 ilustradoras que teníamos allí en la empresa y dijimos, oye, haznos un boceto de una idea. Me hizo un boceto, a Salvador le gustó y a partir de ahí Salvador se puso en contacto con ella y nos lo hizo. Pero son ilustradoras que están formadas. Esta ilustradora que he hecho esto está formada aquí en Granada, en la Universidad de Granada. Ella hizo Bellas Artes. Y luego lo que pasa es que, claro, termina Bellas Artes, está muy bien, tiene una carrera superior, pero luego tienes que estar en el mundo. Y esta mujer lo que hizo es un FP después de hacer Bellas Artes. Y con ese, me está haciendo señales porque sabe que soy así. O sea, al final, tú tienes una formación extraordinaria, eres universitaria, pero no te sirve eso para trabajar. Y tienes que hacer un FP. Y esta chica era muy buena ilustrando, ya tenía una carrera superior, vuelve para atrás, hace el FP y bueno, sigue trabajando y se busca la vida, pero la verdad es que las ilustraciones son muy buenas. Muy buenas. Sí. Bueno. No, yo quería preguntar si los personajes son verídicos, se hicieron con ese nombre y con ese apellido. ¿Qué parte del libro es ficción y qué parte...? Todos los personajes son todos reales. La ficción está, por ejemplo, en cómo se provocan los diálogos, obviamente, el libro en una casa, en una circunstancia determinada, la noche de San Lorenzo, la noche de la Virgen de no sé qué, pues eso ya está en ficción, ¿no? Y el que hablaron son los temas fundamentales que hay en esa sociedad en ese momento, como yo haría como historiador. El historiador le pregunta los datos y en este caso son los personajes que se preguntan entre ellos y se responden con los datos, digamos, dramatizados, ¿no? Pero los personajes son, los problemas son. Hay, por ejemplo, un capítulo que se llama La Tormenta, que es una tormenta de verano y que está hecha para ilustrar el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa de 1755 afectó a España de manera importante y a todos los pueblos, y la monarquía española hizo al poco tiempo un informe que son tochos de gordo de todo lo que había pasado en toda España, y entonces viene una página dedicada a Torredón Jiménez. Son solamente una página que construyó, digamos, una historia en torno a esa página. Y está muy bien. O, por ejemplo, el tema de Calabrú, del apellido Calabrú. Mi suegro se llamaba Calabrú. Entonces, fue una casualidad que yo me encontrara en esa fecha, que este Calabrú viene en 1840, el primero que se casa con esta gente. Pero resulta que un siglo antes me encuentro un Calabrú y digo, oye, ¿tú qué lo ves? Y resulta que ese Calabrú pues era médico en un pueblo de Jaén que se llama Villardompardo, un pueblo de señorío que no tendría más de 200 habitantes. A ver qué hacía un médico catalán en un pueblo de Villardompardo con 200 habitantes. Teniendo en cuenta que Andújar, que estaba a 20 kilómetros de allí, tenía la mayor colonia de catalanes de toda Andalucía, más que en Granada, más que en Cádiz, más que en Córdoba, más que en Sevilla. Andújar estaba ahí en el camino de Andalucía y ya está, era gente lanzadera, que se iba a abrir mercado. Entonces yo lo he novelado en torno a eso. Puede que no fuera así, que aquel fuera un masoquista y se fuera a Villardompardo allí a 200 habitantes, no creo. Había paisanos allí, había que atenderlos, y ellos, los paisanos, querían que lo atendieran médicos. Claro, y también para... Ya está, hemos sacado la conclusión. Rosa, ¿querías decir algo? Sí, yo primero quería darle la enhorabuena al que conozco desde hace muchísimo tiempo, porque hemos sido compañeros, colegas en la Facultad de
económicas y empresariales durante mucho tiempo, yo creo que gran parte de nuestra carrera académica, y bueno, sabía de su excelencia como docente y también como investigador. Así que es un honor y una honra al Ateneo que haya venido a presentar aquí tu libro. También agradezco a tu acompañante, tanto al alcalde de Torredonjimeno como al editor, que hayan... Y sobre todo, aplaudo enormemente, casi se me ha escapado el aplauso cuando han dicho que se comprometen a la publicación de esa ordenanza, ese facsímil de la ordenanza que habéis propuesto. Casi me han arrancado un aplauso. Yo quería, después de esto, hacerte una pregunta. A mí me ha suscitado mucho interés todo lo que has contado que tiene el libro, pero quisiera saber, sin perjuicio de leerlo, ese análisis económico y el impacto que tuvo la Ilustración en el entorno en el que lo centras, en el que lo ubicas, que es Torredonjimeno, si es extrapolable al resto de Andalucía o tiene características propias, una idiosincrasia concreta. Y eso me lleva a preguntarte por qué has elegido precisamente Torredonjimeno. No sé si tiene algo que ver con tu suegro de nuevo, o podías haberlo ubicado o localizado en cualquier sitio de la Andalucía profunda, o en fin, un poco... Bueno, la pregunta tiene una fácil respuesta en los dos ámbitos. ¿Es extrapolable a otros pueblos? Pues quitando la singularidad de cada pueblo, no es lo mismo la Vega de Granada que la Campiña de Riedense. Pero quitando esas singularidades o la historia de cada uno, la sociedad del antiguo régimen del siglo XVIII tiene muchas cosas comunes y las zonas rurales tienen muchas cosas comunes. Lo que yo trato, que son muchas veces manifestaciones personales, que no son grandes eventos ni grandes hazañas, seguramente tienen mucho que compartir, comparten mucho los distintos pueblos de Andalucía, por lo menos. Así que en eso se verían reflejados en gran parte todos los pueblos andaluces, en gran parte. En cuanto a por qué coger Torredonjimeno, pues porque yo básicamente he hecho este libro para divertirme, para disfrutar con él. Entonces, como se prolonga muy atrás en el tiempo, y después ya digo que era de cuando mi suegro vivía, casi 20 años que se murió, pues entonces yo lo que he hecho es coger todo ese esfuerzo que he ido acumulando en plan divertimento y darle esa forma, como decía, como indicaba Manolito, para intentar revertir algo de mi formación a la tierra que a mí me ha dado también algo, pues darle esa forma de, digamos, para que llegara al mayor número de personas posible. Torredonjimeno, porque el pueblo de mi suegro, que es una persona a la que yo quería muchísimo. Luego, porque tenía mucha documentación, su casa era una especie de cueva de Alibaba, antes de que la tiraran, la cámara y todo eso, aquello era una cosa para divertirse, porque había muchísimo chisme de eso, de la sirenita, este chisme que es, pues había muchísimo chisme de mucho tipo, y entre otras cosas había muchísima escritura del siglo XVII, del siglo XVIII, que yo decía, esta escritura, entre otras cosas, estaba el borrador de la ordenanza de 1773, porque el hermano de este protagonista, de don Antonio, Alonso, era el notario, era el escribano, y ese sí se metió en el ayuntamiento, compró un cargo de eso de concejal, se llamaba regidor perpetuo, lo compró, y entonces estaba metido en el ayuntamiento y le gustaba, y participaba en el ayuntamiento, y fue de la comisión que se creó para hacer la ordenanza nueva, él era uno de ellos. Entonces, en la casa de mi suegro había mucha escritura de este tipo, y cuando yo la vi, pues fue una de las cosas que me motivaron. Yo vi una ordenanza y digo, coño, ¿qué haces aquí? Y me motivaron a avanzar. Y luego conozco a todas las familias que son de ahora, pero que vienen del siglo XIX, a los llamados burguesía agraria o señoritos, porque son de ese pueblo, y lo conozco a todos, en el sentido de vista, claro. Y luego también entonces sabía cómo había evolucionado todo aquello, tenía ventaja comparativa. En vez de irme a ese pueblo, hubiera ido, que te digo yo, a Alcalá la Real, pues la temática puede que sea la misma, pero no tenía esa ventaja ni emocional, ni tampoco documental, que sí. La mayor parte de los documentos no son del archivo histórico de Torredonjimeno. La mayor parte son del archivo histórico provincial, que son los protocolos, y del archivo histórico nacional. Después ya hay otros archivos, el de Torredonjimeno también, pero tiene menor importancia que el archivo histórico nacional, porque es el provincial, donde está el grueso
grueso de la impresión. Me gustaría pensar que somos singulares en Torredonjimeno. Pero estoy totalmente de acuerdo y de hecho lo he dicho. Esto es totalmente replicable, cambiando personas. En la zona, totalmente, hombre, uno necesitas un personaje como este personaje, alguien con ambición, con capacidad, inteligencia, fuerza, para cambiar su situación y cambiar la situación de su entorno. Pero yo creo que en el 18 concretamente lo puedes extrapolar perfectamente a muchos, no te digo todos, pero a muchos pueblos, yo, sin duda. Tenemos la fortuna de que se ha fijado en Torredonjimeno, de lo cual, como alcalde, me siento muy orgulloso. Bueno, yo quería, antes de terminar, quería darle las gracias al Ateneo, que no se lo he dicho desde el principio. Quería darle las gracias a Antonio, que se ha leído el libro y eso no es un trabajo, y que ha sido amable conmigo, ha sido una persona que ha sabido hacer las cosas aquí en el acto este de presentación, y también darle las gracias a otros compañeros que me han ayudado, que están aquí y que me han prestado el apoyo cuando yo lo necesitaba, tanto al Ateneo como a